Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de las plataformas. Nos gustaría que la próxima vez lo hagan de manera presencial, ya que aquí se comparte la palabra de Dios. Iglesia, a veces pensamos que los talentos son solo para las personas que tocan un instrumento, que cantan, pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros uno o varios talentos. Para Dios somos pieza única y esencial para poder compartir el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos? El día de hoy, nuestra amiga Saraí Bautista nos ayudará a descubrir cómo convertir nuestros talentos en herramientas de bendición. Démosle un aplauso a Dios. A mí Dios no me dio tanto talento como a los demás. O a mí Dios no me dio ningún talento. ¿Han pensado eso alguna vez, iglesia? ¿Lo han dicho? O peor aún, ¿se han sentido alguna vez así? Yo creo que sí, incluyéndome yo. En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. Y no nada más en lo terrenal, sino también aquí en lo espiritual. ¿Y qué es lo que esto trae de consecuencia? ¿Qué es lo que ocasiona? Que vamos siempre por la vida comparándonos con toda la gente. Pero el día de hoy, Dios quiere hablar a sus vidas. Dios quiere enseñarle y recordarle que usted tiene un propósito, que quizás no es que no tenga ni un talento, que más bien es que no lo ha sabido identificar. Ahora, aquellas personas que ya lo identificaron, ¿quién de aquí ya identificó su talento? ¿Qué están haciendo con él? ¿Lo están trabajando? ¿Lo están multiplicando? ¿Ya está rindiendo frutos? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y antes de continuar con esta plática, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor mi Dios, antes que todo ponemos este tiempo en tus manos, mi Dios. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mí, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en este lugar, el que tome el control total de mi boca, Señor, de mi mente y de mi corazón, así también como el de esta palabra que has puesto tú para compartirla el día de hoy, Señor. Quita todo distracción, todo pensamiento negativo, Señor, y que pongas un corazón receptivo, Señor, y dispuesto a escuchar tu palabra. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahí está la imagen. Muchas veces nos sentimos como la persona de verde, que a nosotros no nos tocó nada, ningún talento, ningún don. Y como les preguntaba, y de aquí muchas personas dijeron, ¿verdad?, que sí nos hemos sentido así. Y como les decía, no precisamente en lo terrenal, aunque sí nos ha pasado, pero aquí en lo espiritual también nos ha pasado que a veces nos sentimos con menos capacidad que las demás personas. ¿Y por qué hablo de talento y no talentos? ¿Por qué lo digo en singular y no plural? Vamos a entender un poquito más esta palabra, por la cual quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 25. ¿Trajo su Biblia, iglesia? A ver, levántela, a ver si es cierto. La mayoría sí lo trae. Y ahorita también si hacen, los que hacen el devocional también van a recordar esta palabra porque hace como 2 meses la estuvimos viendo, la parábola de los talentos. ¿Ya están todos ahí? Mateo 25, 14, del 14 al 30. Vamos a leer la primera parte que dice así: porque el reino de los cielos
es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo creo que aquí todos lo entendimos cuando lo leímos en el devocional, ¿verdad? Pero lo vamos a continuar entendiendo todavía más a fondo. Dice que vino un hombre y que se fue lejos. ¿Sabemos quién es ese hombre? ¿Sabemos? Sí, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús. Y dice que vino aquí y yéndose lejos, aunque sabemos que no está lejos, ¿verdad? Pero sabemos que vino aquí y regresó al Padre. Pero antes de irse, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Sus discípulos somos nosotros. Y antes de irnos, entonces, nos entregó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Pero para comparar esos dones y talentos, ¿qué vamos a hacer con esos dones y talentos? ¿Cuáles son sus bienes que nos entregó antes de irse? Su evangelio. Esos son los bienes que nos entregó, su palabra, el evangelio de Cristo. Esos son los bienes que Él nos entregó antes de irse a nosotros, sus discípulos. Y la segunda parte, en el 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Sí se acuerda de eso, iglesia? Dice a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces vemos que hablaba de 3 personas. A una le dio 5, a otra 2 y a otro 1. Y si lo vemos así, pudiéramos pensar que al que le dio 1 le dio poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con el que le dio 5. Pero dice también que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios conoce y ve nuestros corazones. Dios sabe qué tanto estamos dispuestos a invertir en su obra, en su palabra. Él conoce y sabe perfectamente quién de nosotros está dispuesto a invertir más tiempo en Él. Y vamos a continuar. Entonces nos quedamos con esa idea, ¿verdad? Que al que le dio 1, pues le dio poco. Pero ahorita vamos a entender que no le dio poco, sino que como se comparó con otra cantidad, por eso lo vio así. Pero para entender esto, vamos a ver qué significa talento. ¿Qué es un talento? Bueno, la Biblia no habla de que un talento fuera alguna habilidad o algún don. No, más bien la Biblia hablaba de que un talento, en la época de Jesús se refería más a una unidad de medida, a una capacidad, ¿sí? A un peso. El talento pesaba o equivalía a 6,000 monedas de plata. ¿Ya lo vamos entendiendo? Un talento equivalía a 6,000 monedas de plata. Para ser más exactos, eran 34 kilos de plata. Y bueno, me tomé la libertad, ¿verdad?, de convertirlo a la actualidad. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En la actualidad, un kilo o un kilogramo de plata es igual a 44,348 pesos. Y si hablamos de que un talento pesaba 34 kilogramos, entonces era 1,000,000, en la actualidad, 1,507,855 pesos. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿era poco lo que les dio el Señor? No era poco. Pero ahí se veía poco porque lo estábamos comparando con otra persona. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. No tenemos poco, pero como siempre estamos pendientes de lo que tiene el de al lado, por eso sentimos que Dios nos ha dado poco. Entonces vemos que no era poco. Al igual, un talento equivalía a 20 años de salario de un trabajador. Imagínense, ¿qué no podríamos hacer con ese talento, con ese 1,500,000? Podríamos invertirlo. Quizás estudiar una carrera, invertirlo en el banco y que nos generara interés, en un negocio, ¿por qué no en una iglesia también? Todo lo que pudiéramos hacer con ese dinero. Entonces vamos aprendiendo que un talento no era poco, ¿verdad? Y bueno, hablando de talento en la época de Jesús, ¿verdad? Porque ahora en la actualidad, pues tenemos otro concepto de talento. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. Y en la actualidad les voy a leer el concepto. Dice, en la actualidad llamamos talento a la capacidad o aptitud especial que tiene una persona para aprender o desempeñar con facilidad alguna disciplina. Esa puede ser innata, esto es un agregado, ¿verdad?, de un concepto, pero lo importante es que es una capacidad o aptitud especial. Entonces, ¿por qué
el Señor Jesús utilizó esta parábola, no fue porque nos hablara de dinero. En realidad no nos quería hablar de dinero. Más bien Él quería hacer como esa comparación o hacer hincapié del valor que nos estaba dejando a nosotros. ¿Sí vamos entendiendo esa parte? Entonces Él no se refería a dinero, se refería al valor, algo tan importante que nos había dejado, que eran sus bienes, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que sus bienes eran su evangelio. Pero sí podemos relacionar estos talentos con algo que acabamos de ver. ¿Alguien recuerda? Lo acabamos de ver en Corintios con Pablo. ¿Qué son esos talentos? Los acabamos de ver en Corintios, los de mi célula. Se los expliqué muchas veces. ¿A qué equivalen esos talentos? Continuamos con la siguiente diapositiva, pues son los dones. Sí lo podemos comparar esos talentos con los dones espirituales. ¿Sí se acuerdan que eran 9? ¿Sí se acuerdan de todos? Si gusta repetirlos conmigo, es el don de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Y entonces, así como en la parábola que a las 3 personas les dio, a unos más, a otros menos, así también Jesús, Dios nos ha dado dones, ¿verdad? A cada uno de nosotros. A unos más, no es que a uno nos haya dado más, sino que unos explotan más esos talentos o quieren desarrollar más talentos. Ellos tienen más actitud muchas veces y a veces decimos, ¿por qué aquella persona sabe hacer tantas cosas y yo no? Porque él explota, ¿verdad? Esos talentos, esos dones que Dios le ha dado. Y decía Pablo que aunque Dios nos haya dado uno, tendríamos que anhelar tener varios, ¿verdad? ¿Y se acuerdan? Decía que había un don más importante que el otro. ¿No? Todos eran iguales, ¿verdad? Y todos eran para un mismo propósito, para edificación de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa podemos hablar de los talentos, de los dones? Entonces, que cada uno tiene un don, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Sí, cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Por lo menos uno, pero lo tenemos. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Mire, yo le puse este ejemplo. Aquí está el nombre de mi prédica por aquellos que anotan. Eres pieza única en el ministerio de Cristo. ¿Quién dice amén? Yo les puse este ejemplo. ¿Todos conocen el juego del ajedrez? Sí, ¿verdad? Bueno, sabemos que hay muchas piezas, muchas figuras. Y a diferencia aquí con Dios, bueno, ahí en el juego del ajedrez, las piezas unas tienen menos valor y otros tienen más valor, ¿sí recuerda eso? Pero aquí con Dios sabemos que no es así, todos tenemos el mismo valor. Pero en lo que sí nos parecemos, o que sí se parece este juego, es que en cada una de esas piezas tiene un propósito, una función específica. Por eso todos los que estamos aquí nos complementamos para edificación de la iglesia, al igual que en el ajedrez, como le decía. Cada pieza tiene una función y un propósito especial. Ahí sabemos que pues el peón es el que tiene menos valor, ¿verdad? Pero aún así, ¿qué sabemos del peón? Que puede terminar también el juego, sí, aunque tenga menos valor. Y bueno, entonces para que, no sé si ya escribieron, pero bueno, les recalco, ¿verdad? Esta prédica yo le quise llamar así, porque en realidad quiere decir, ¿verdad? Que todos y cada uno de nosotros somos pieza única en el ministerio de Cristo. Vamos a continuar con la lectura. Mateo capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
¿Qué nos enseña esta parte? Aquí vemos que no es tan importante la cantidad, porque el que tenía 5, al igual que el que tenía 2, hicieron lo mismo, ¿verdad? Lo pusieron a trabajar, entonces la cantidad pues no era tan importante. Pero ¿qué pasó con la tercera persona? ¿Qué pasó al que le había dado 1? Como habíamos comentado, ¿verdad? Muy seguramente se empezó a fijar al otro y vio que él tenía menos. ¿Y qué hizo? Pues yo creo lo que a muchos nos pasa, ¿no? Nos deprimimos, nos sentimos menos, nos estancamos, nos conformamos y por miedo a perderlo lo escondió. Y eso pasa con nosotros, escondemos ese don, ese talento que Dios nos ha dado, ese regalo que por gracia nos ha dado. ¿Usted cree? Bueno, hablando de las personas, ¿verdad? Que estamos por graduarnos en Líderes 3, ¿usted cree que algún día nos imaginamos estar aquí? No, ¿verdad? Ni yo lo hubiera imaginado. Cuando me dijeron, yo ya no sabía ni qué hacer. Pero Dios nos ha dado esa capacidad y ese valor para subirnos aquí. Dios es el que nos da el valor para subirnos aquí y nos ha ayudado, ¿verdad? Y son con sus fuerzas, no con las nuestras, porque si no, créame que no me hubiera subido. ¿Con miedo? Sí, con miedo, con inseguridad, a veces con pena, pero pues aquí estamos tratando de ponerlos a trabajar. Continuando con la lectura. Y bueno, aquí les vuelvo a comentar las causas, ¿verdad?, por las que podemos perder ese talento o esos dones. Puede ser por pereza, como fue esa persona, ¿verdad?, que los escondió, por pereza, por miedo, por vergüenza, por negligencia, por una falta de propósito, por estar en pecado o alejamiento, que es lo que apaga el Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Continuamos con la otra. Dice la palabra de Dios, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sabemos que va a venir Jesús, ¿verdad? Y que nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le va a decir, iglesia? ¿Que se quedó nada más con ese don? ¿O que los multiplicó? ¿Que anheló más dones? ¿Que pidió? ¿Que los multiplicó? ¿Qué le va a decir cuando venga a rendir cuentas? Bueno, y continuando dice, y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5, como ya lo sabemos. Y el que trajo 2, trajo otros 2 sobre ellos. ¿Y qué les dijo su señor? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Amén. ¿Qué podemos también ver ahí? ¿Hizo distinción el Señor con el que le dio 10 talentos a con el que le dio 4? ¿Hizo distinción? No, ¿verdad? A los 2 les dijo lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces no hizo distinción alguna. No se sienta porque aquel tiene 5 dones y yo tengo 1. El Señor lo que quiere es que los pongamos a trabajar. Entonces, continuando con la otra. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que por miedo, por todas esas causas que lo escondió, y así es como perdemos la bendición, iglesia. ¿No les pasó? Bueno, a mí sí me pasó en la escuela y siempre pongo este ejemplo, que muchas veces la maestra preguntaba algo, hacía una pregunta y no sabíamos la respuesta, pero por miedo no la decíamos o la decíamos en voz bajita y el que estaba al lado de nosotros más vivo, ¿qué hacía? Contestaba con nuestra respuesta. ¿Y quién se ganaba ese punto? El otro. Y así nos pueden robar la bendición, iglesia, también. Nos pueden robar esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros.
Entonces recuerde que tenemos que trabajar esos dones. Y continuando con la otra diapositiva, en el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Qué otra cosa podemos ver con esta persona? Aparte de miedo, ¿qué era lo que tenía? Flojera también, pero yo creo que también tenía una idea distorsionada de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con la idea de que, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago más? Si como quiera, a final de cuentas, Dios nos va a bendecir a todos. Entonces, ¿qué hace eso? Que nos conformemos y que nos quedemos ahí con ese don nada más, ahí sentados, sin hacer nada. Esa es otra cosa que aparte de miedo tenía esa persona, ¿verdad? ¿Y qué dice en el 28? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así es como perdemos la bendición, iglesia, porque dice, al que tiene, le será dado. Si han escuchado la frase de que, pues, lo poquito que tenía, se lo quitaron. ¿Pero por qué se lo quitaron? Por flojos. Muchas veces eso somos. Lo poquito que tenemos será quitado. Y aquellos que se esfuerzan más, aún más, les será dado. Y bueno, si el día de hoy hay una persona que venga por primera vez, ¿hay alguna persona que venga por primera vez? Para que repita con nosotros esta oración de fe. En la transmisión también, si gustan acompañarnos con esta oración de fe. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, iglesia. Iglesia orando, por favor. Amén. Señor mi Dios, en esta tarde me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Creo que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día para el perdón de mis pecados. Hoy decido confesarte y abrir las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora si gusta voltear hacia enfrente para que vea la nueva familia en Cristo. ¿Quién quiere, iglesia, que cuando venga el Señor nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor? Y hace poco en un congreso escuché una palabra muy cierta que decía que nuestro trabajo no es convencerlos, porque eso lo hace el Espíritu Santo, ni salvarlos, porque eso ya lo hizo Jesús. Nuestro trabajo es compartir el Evangelio. Bueno, iglesia, acompáñeme con esta alabanza y despedimos a la transmisión. Esperamos que nos acompañe en la próxima reunión el domingo para que sienta la presencia de Dios.